También le damos la bienvenida a los hermanos y amigos que nos escuchan en esta tarde. Hoy el tema es, como pregunta, ¿quién es para ti Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? Es el tema. Y la otra también es la otra pregunta que es parte del tema. ¿Y qué lugar tiene Jesús en tu corazón? Primero, ¿quién es para ti Jesús? ¿Y qué lugar tiene Jesús en tu corazón? Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, como nuestro texto base. Evangelio, abra su Biblia. ¿Cuántos trajeron una Biblia de estas? Amén. Si no, pues también abra su teléfono, su tableta, para poder leer la palabra del Señor. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 16. ¿Quién es para ti Jesús y qué lugar tiene en tu corazón? Es el tema de esta noche, de esta tarde. Le mandamos saludos a todos los amigos que nos sintonizan semana tras semana de diferentes lugares. Hoy Dios nos ha dado la oportunidad de estar vivos para escuchar su santa palabra. Capítulo 16, ¿ya lo tenemos? Verso 13 en adelante, dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. El verso 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús a Pedro y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cierre sus ojos, Padre, te damos gracias en esta bella tarde. Hoy hemos abierto tu escritura. Ya Señor, hemos bendecido tu nombre por medio de las alabanzas. Hoy, Señor, queremos que tú nos hables, que tu Espíritu Santo nos hable y nos instruya, Señor, y nos haga ver, Señor, nuestra condición, cómo estamos. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti en estos últimos días, Señor, donde los días son malos. Que tu palabra pueda traer bendición, Señor, y confianza a nuestros corazones. Y que podamos salir de aquí, Señor, de una manera, Señor, convencidos de que tú eres el Hijo del Dios viviente. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Siéntense, por favor, hermanos. Los pocos, los muchos que estamos aquí. Amén. Entonces les dije, hay dos preguntas que están en el aire. Si le digo para usted esa pregunta, ¿quién es para ti Jesús? ¿Y qué lugar ocupa en tu corazón? No responda. El Señor Jesucristo, hermanos, mucha gente, hoy en día, la pregunta que nos hace el Señor ahora también a nosotros, no solamente les hizo a los discípulos, a los apóstoles, sino también nos las hace a nosotros esa pregunta. Y la pregunta más importante de la historia no es ¿en qué religión profesas? ¿O a qué iglesia vas? ¿A cuál iglesia vas grande? Para saber realmente cómo está tu fe. ¿O cuánto conocemos de la Biblia? Esa prácticamente no es la pregunta más importante de la historia. La pregunta más importante, por eso ahorita les voy a hacer preguntas, la pregunta más importante de la historia es, hermano, ¿quién es Jesús para ti? Y esa pregunta va a determinar, hermano, esa en sí misma, lo que Jesús hizo hace 2000 años a estos hombres. Esa pregunta cuando les preguntó el Señor, ¿quién soy yo para ti? En el verso número 13, mire, si usted me acompaña, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Y esa región, hermano, de Cesarea de Filipo es una región que prácticamente en estos tiempos es una área donde el Señor Jesucristo caminó por esos lugares. Hay una diferencia, hermanos, de tiempo y de distancia entre Capernaum
Capernaum prácticamente era el lugar donde el Señor tenía su centro de hermano de trabajo con los discípulos, con los apóstoles, y donde ellos predicaban la palabra de Dios. Amén. O sea, era como decirlo así, su centro de operaciones, donde ellos se movían desde Capernaum. Capernaum era la capital prácticamente, donde el Señor, hermano, tenía situado su ministerio, el Señor, donde realizó milagros, donde, hermano, enseñó enseñanzas, donde sacó demonios y hizo tantas cosas. Pero de ahí el Señor Jesús se traslada a un lugar que se llama Cesarea de Filipos. Prácticamente en estos tiempos pudiéramos ahorita, serían unas 25 millas. 25 millas es prácticamente en una línea recta, sería pues una distancia prácticamente cercana en carro, pero en aquellos tiempos no había carros, las personas tenían que caminar. Ahora, por los caminos antiguos de aquellos tiempos eran aproximadamente entre 50 y 55 kilómetros, unas 31 a 34 millas. Ese recorrido, hermanos, de lo que le estoy hablando de Capernaum a Cesarea de Filipo, más o menos bíblicamente era un recorrido de un día y medio o dos caminando. Entonces fíjese, hermano, observe bien que el Señor Jesús sale de Capernaum y va a este lugar de Cesarea de Filipo. Y Cesarea de Filipo literalmente era un lugar donde había muchos dioses paganos, donde había una ciudad donde había muchos templos paganos, donde había, hermano, una adoración a dioses, hermano, como al emperador romano. Se llamaba Pan ese emperador romano. Y de ahí viene, de ahí se deriva la expresión donde uno dice que tiene pánico. Porque le tenían temor a esas personas, a esos dioses paganos que vivían por ahí. Y el Señor se traslada con estos hermanos, con sus seguidores, con sus discípulos, como le digo, que dejaron todo por seguir al Señor. Dejaron familias, dejaron trabajos, dejaron todo por servirle al Maestro, por hacer la santa voluntad del Señor. Y se dedicaron a seguirle a Él todos los días hasta el día de su muerte. Entonces el Señor viene, hermano, y los lleva a esta región de Cesarea de Filipo, donde le menciono que había una infinidad de templos paganos, hermano, idolatría. Había tantas cosas, hermano, que eran en contra de la voluntad de Dios. Imagínese el Dios del cielo viendo todas esas cosas paganas ahí. Y es donde quiero, hermanos, que vayamos entendiendo que cómo el Señor viene y los trae a los 12 discípulos y les pregunta esta gran pregunta. Es una pregunta muy grande, es una pregunta, hermanos, que prácticamente define lo que viene siendo la verdadera, hermano, identidad del cristiano y la verdadera identidad de quién es el Hijo de Dios. Amén. Mire lo que dice la palabra. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, es el lugar que le mencioné, donde había montones de personajes falsos, de personajes de dioses falsos. Preguntó a sus discípulos diciendo, les hizo una pregunta a ellos. Y por eso también el Señor hoy no las hace a nosotros. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Por eso, para ustedes, ¿quién es Jesucristo para ustedes? No responda. ¿Qué es para usted Jesús? Una simple, hermano, personalidad, un personaje que ha sido poderoso, que ha sido catalogado como, hermano, como que sacó demonios, que hizo milagros, pero para usted, ¿qué es? ¿Qué es lo que representa para ti, para mí, hermano, y los que nos escuchan a través de las redes sociales? ¿Qué realmente o quién es para ti Jesús? En esos tiempos se acostumbraba. Por eso el Señor Jesús los quiso llevar a este lugar, un lugar pagano, hermanos, un lugar donde ellos tenían que definir quién era el Rey de Reyes, quién era Jesús, quién era para ellos el Señor. Se acostumbraba, hermanos, que eran, hermanos, muchas veces voces que daban en cierta manera para tener una identidad en conjunto, una identidad como... ¿qué sería yo? De una manera como que se dictaminaba que era generalizada. Por eso en el caso de Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En esos tiempos, hermano, se acostumbraba que muchas veces, hermano, la decisión de una persona podía ser, hermano, para beneficio de los demás. Ahorita le explico. O sea, quiere decir que era una decisión que cuando la persona decía, los demás creían.
Así se acostumbraba en las costumbres, en las tradiciones de esos tiempos, hermano. Y era prácticamente como una respuesta, hermano, de varias personas que asimilaba que esa persona, muchos iban a creer en esa persona por la respuesta de varios. ¿Sí está conmigo? Entonces, en esos tiempos, hermano, era algo como convenido, era lo que se llamaba en ese tiempo, era como una respuesta que se daba, y las personas que decían eso, entonces, esa era la persona. Y por eso el Señor les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién están diciendo la gente que soy yo? Y muchos decían, muchos dicen que tú eres ¿qué? Decía Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, o sea, otros también Jeremías. Entonces, o algunos de los profetas, pudo haber sido Daniel, pudo haber sido Ezequiel, pudo haber sido Isaías, qué sé yo, no dice la Biblia. Pero hermano, esa respuesta era prácticamente el Señor les estaba preguntando, pero ustedes ahora, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Y esa es una pregunta muy importante que nosotros nos tenemos que hacer hoy, hermano. No basta saber quién es Jesús, no basta. Hay mucha gente que sabe quién es Jesús, pero no vive para Jesús. Hay mucha gente que sabe quién es el Señor, pero no obedece al Señor. Mucha gente le dice, Señor, Señor, yo te amo, yo te sirvo y todo, pero son mentiras. Amén. Entonces, el Señor viene, hermano, y pone a estos hombres, a estos apóstoles, de una manera para que ellos decidan, y no sea una decisión, hermano, solamente al aire, tirada al aire, sino una decisión verdadera. En Apocalipsis 3, verso 20, nomás anótelo, dice Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta, dice, y llamo. El Señor está a la puerta. Hay que decidir en estos tiempos, hermanos, lo que Dios realmente es para nosotros. Que haya en nosotros una decisión y una definición de decir, ¿quién es para mí Jesús? ¿Quién es para mí de verdaderamente el Señor? ¿Solamente lo tengo en mi mente? ¿Solamente lo tengo en mis labios? ¿Solamente lo tengo solamente en un cuadro donde dice, Jesús es mi pastor y nada me faltará? Pero lo tenemos que tener, hermano, en el corazón. Tenemos que saber que Él es más, como le digo, que un personaje, como lo han pintado a Él, como lo han puesto, que muchas veces que fue a lo mejor hasta hippie le han dicho que fue. En los años 60. Le decían que era un hippie. Los hippies sabían. Entonces nosotros necesitamos reconocer y saber quién es Jesús en nuestras vidas. Dile a tu vecino, ¿quién es Jesús para ti? Pregúntale. Who's Jesus for you? ¿Quién es Jesús para ti? Que de verdad, que uno sepa quién es Jesús para mí. ¿Es solamente una religión más? ¿Es solamente, hermano, algo más que solamente por decir lo quiero hacer, lo quiero tener? Pero ¿quién es Jesús para nosotros exactamente? Dios, hermano, en cierta manera, ¿quién quiere que nosotros sepamos quién es Jesús? La Biblia representa diferentes, hermanos, respuestas del Señor para nuestras vidas. Para unos solamente era un hombre, ¿sí o no? Para mucha gente decía, no, sí es un hombre. Para los testigos de Jehová, Jesús es solamente un personaje o un hijo de Dios nomás, pero hasta ahí, no pasa de ahí. Solamente dicen que es un profeta o que fue un gran siervo de Dios, y también se atreven a decir que fue el hijo de Dios, pero nunca se atreven a decir que Él es Dios tampoco. Amén. Por eso cuando los testigos de Jehová le toquen a su casa, usted dígale, yo creo que Jesús es Dios, y si quieres vamos a hablar de que Jesús es Dios, y se van a ir, se van a espantar. Porque esa gente, como le digo, lo tienen en una manera solamente en que Jesús fue un cierto poderoso, pero hasta ahí nomás. Ahora, hermano, mucha gente también solamente lo tiene como que fue hasta, mencioné que era como que fue hasta un buen guerrillero también, porque venía a defender a los de Israel, pero él no era eso. Jesús es más que eso, amén. Para uno solamente, como le dije, era un solo hombre. Juan 6:42. Vaya conmigo para ir, hermanos, sabiendo quién es Jesús en realidad. Evangelio de Juan 6:42. Para unos, para otros era solamente un hombre nomás común y corriente. Mire lo que dice 6:42.
¿quién es Jesús para ti, hermano, y para mí? El verso número 42, y decían, dice, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? O sea, no decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? O sea, era común y corriente, solamente un hombre, ¿no es este Jesús? Pero sabemos que esa respuesta, hermanos, para muchos, y aún en estos días es, hermano, es hasta ahí, solamente lo toman al Señor. Pero el Señor para nosotros, los que hemos conocido su amor, su misericordia, los que hemos leído su santa palabra, sabemos que Jesús es más que eso, ¿sí o no? Él es Dios. Y por eso en nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Quién es para ti Jesús? Porque no lo podemos tener solamente como una cajita, hermano, que solamente cuando estemos en apuros y lo sacamos, pero cuando estamos bien no necesitamos nada de Él, eso no se vale. Es necesario que tengamos a Jesús sabiendo quién es Él en nuestras vidas, cuando estemos en las buenas y en las malas, cuando estemos en la bendición y también en la necesidad. Ahí vamos a saber quién es Jesús para ti. Hoy muchos dicen que fue un gran maestro, ¿sí o no? Que fue un gran profeta. 6:42. Muchos dicen, fue un gran maestro, sí, fue un gran profeta, fue un líder espiritual. ¡Wow! ¡Qué lindo! Fue un gran líder espiritual. Pero eso no es suficiente, amén. Fue más que eso el Señor. ¿Sí lo creemos que fue más que eso? Por eso, la pregunto otra vez, ¿quién es Jesús para ti? No digas, piénsalo. ¿Quién es Jesús para ti? Pero la Biblia declara lo que Él es. Vamos a ir a Juan 1:3. Juan 1:3. Le voy a dar varias versiones, varias porciones para que las anote. No voy a tener el tiempo de leerlas todas, pero Juan 1:3, la Biblia declara la palabra de Dios, declara, Él es Dios hecho carne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice 1:3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. Por eso, ¿quién es Jesús para ti? Un simple ayudador, nomás que te ayuda, como una de esa que le frotas así, y sale el Aladín y te dice, ¿qué ocupas? ¿Lo tomamos a Jesús de esa manera? ¿O reconocemos que Él es el Dios del cielo, que Él es el Dios todopoderoso? Él es el Dios de los dioses, nadie puede con Él, amén. Nadie. Apúntele, Juan 14:6 también es el único camino. Juan es el único camino. La Biblia lo dice. Jesús dijo, yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar a Dios si no es por Jesús. No es por María, no es por los santos, no es por la religión, no es porque diezmes mucho, no es porque te portes bien. Es porque tú sabes quién es Jesús y tienes que venir a Él. Es por eso Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de los caminos. Nunca dijo eso. Dijo, yo soy el camino. No hay otro. Por eso te digo, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es el camino nomás para la vida eterna? ¿O te estás yendo por otros atajos? Por decir, no, es que por ahí no me quiero ir. Me voy de allá. Aquel lugar está más grande, está más tranquilo. No exhortan tanto. No están diciendo que no pequemos, pero también me quiero ir por ahí. Pero Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Él es el único camino. No hay otro. Él es el creador de todas las cosas. Colosenses 1:15 y 17. Vaya conmigo también. En Colosenses capítulo 1, el libro de los Colosenses, el apóstol San Pablo habla acerca de quién es Él. Él es el creador de todas las cosas. Capítulo 1, verso 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Él es el creador de todas las cosas. No hay otro. Por eso le digo, ¿quién es Jesús para ti? ¿Dónde? Ahorita la otra pregunta es, ¿dónde lo tienes? ¿Qué lugar ocupa o qué lugar tiene Jesús en tu corazoncito? ¿Lo tienes en primer lugar o lo tienes en segundo lugar o en tercero o en cuarto? Hermano, tú solamente sabes, porque por causa de tus actos, de tus hechos, se va a dar a notar dónde lo tienes. Aunque digas, no, hermano, pastor, para mí Jesús es el número uno. Pero se ve que no. Amén. No puedes decir, no, amén, sí, claro, es como si le dices tú a alguien, yo la amo, y la estás golpeando. ¿Cómo la vas a amar? A la pobre esposa, que yo la amo y le doy flores, y le doy esto y luego, pero en la noche le das unas golpizas a la pobre. Entonces, ¿cómo la vas a amar? Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros realmente, hermanos? Volviendo al Evangelio de Mateo, donde estamos leyendo en el capítulo 16, eso que les mencioné acerca de cómo, hermanos, el Señor los pone a ellos en esa posición de preguntarles, es porque Él, en esos tiempos, digo, la respuesta de alguien influenciaba a los demás. En esos tiempos, en esas épocas, le estoy diciendo, no ahorita. Ahorita, por ejemplo, hay una porción en Hechos 16:31, si no estoy mal. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿sí o no? Pero también lo que se refería al apóstol San Pablo es de que en esos tiempos también era, porque uno puede decir, pastor, pero yo creo y mi familia nada se convierte. Pero era como un tipo de conveniencia para esa palabra que se le estaba dando a la gente. O sea, es como si el papá cree, todos iban a creer. ¿Me explico? Ese era un tipo de lo que el Señor mismo Jesús, por eso ahorita no, ahorita nosotros, por ejemplo, en la casa, usted le puede preguntar al hijo, ¿tú crees en Jesús? No mucho, pero el papá cree. Entonces, ¿dónde está el verso de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Porque ahora las temporadas han cambiado, los tiempos han cambiado. ¿Se acuerdan también del rey Nabucodonosor también, hermano, cuando metió a los 3 muchachos al horno de fuego? ¿Se recuerdan? Y que todos, hermano, estaban, hermano, en contra de ellos porque creían en el Dios de Israel y todo. Y cuando salen, hermano, ¿qué dijo el Dios de Nabucodonosor? Todo el pueblo va a creer en el nombre de Jehová. O sea, los inculcó a creer y creyeron todos. Y por eso el Señor era como un tipo de identidad, hermano, convenida, en grupo, corporativa. O sea, como decir, o sea, lo que decía la gente, eso es lo que tú eras. ¿Me estoy explicando o no? Entonces ahora no. Ahora, hermanos, como le digo, es algo usted, por ejemplo, cree y a veces su hermano no, o su hermana no, o su papá no, o su hijo no. Pero ahora el Señor nos pregunta todavía esa pregunta. Como les dijo a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora nosotros tenemos esa responsabilidad de responderle al Señor y decirle que quién es el Señor para mi vida. ¿Quién es Jesús? ¿Qué representa el Hijo de Dios en mi vida? Si es lo que dijo Pedro, entonces no solamente de labios, sino hay que servirle al Señor, al que decimos saber que es nuestro Rey, que es nuestro Salvador. Por eso Pedro en el verso número 16, respondiendo le dijo, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Sabe lo que significa la palabra Cristo? ¿No? Apúntele para que aprenda. Mesías. El elegido, Mesías. Eso significa Cristo. Cristo Jesús. Mesías Salvador. Entonces, hermano, mire el apóstol Pedro cómo le dice, respondiendo Simón Pedro en el verso 16, le dijo, tú eres, o sea, él pudo haberle dicho, pues, ¿sabes qué? Pues también ellos dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú también pudieras ser Elías, que también pudieras ser esto, pero no. Mire, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Amén. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos saben que Jesús es el Cristo?
Entonces hay que dar ese paso de obediencia. No solamente decirlo, sino obedecerle a ese Cristo. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Qué bueno que para ti Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero ahora la otra pregunta que les tengo es, ¿qué lugar tiene? Dile a tu vecino, ¿qué lugar tiene Jesús en tu corazón? Pregúntale. Dile. Pregúntale, hermano, dígale, ¿qué lugar tiene? Hermanito o hermanita, ¿qué lugar tiene Jesús en tu corazón? ¿En qué lugar lo tienes? ¿Está primero tu trabajo? ¿Está primero tus negocios? ¿Está primero tu familia? Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, el que no dejare padre, madre, hijos, hermanos, esposos por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces estamos quedando mal. ¿Amén? Aquí se ve. Para la gente, sí, Jesús es su Dios, pero ¿qué lugar ocupa en el corazón de la persona? Si ocupara el primer lugar, la Biblia cumplieran con la palabra del Señor que dice, Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Aquí estuvieran, aquí dijeran, Señor, tú ocupas el primer lugar en mi vida. Por eso digo, cuando decimos que Jesús ocupa el primer lugar, pero con nuestras actitudes y nuestros hechos, uno dice, mentira. Y Dios lo ve. Imagínense si uno lo ve, ¿cómo lo verá el Señor? Entonces por eso el Señor viene y les dice a ellos qué es lo que está pasando, qué opinan ellos de Él. Quiere saber una respuesta y al final, en el versículo 20 de Mateo 16:20, o sea, cuando ya los discípulos, los apóstoles, especialmente Pedro, que era un hombre, como le digo, atrabancado, un hombre que era del vulgo, un hombre que era, que se ponía así medio rápido y hacía las cosas a la brava, como decimos por ahí. Pero mire cómo el Padre, dice, le reveló a él, porque toda la gente de las aldeas decían, sí, él puede ser Elías, él puede ser Juan el Bautista, incluso otro de los profetas. Pero cuando se le pregunta a Pedro no dijo eso, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Para él era el Salvador del mundo, para él. Y por eso en el verso número 20 el Señor viene y les dice, después de que ya hermano había tratado con ellos, y Jesús por eso los llevó a esos lugares paganos, para que hermanos supieran quién era Jesús en esos lugares paganos. Y Jesús es el Rey de Reyes donde quiera, y Él es el que gobierna el mundo, amén. Entonces, por eso le digo, en esos lugares donde se escuchan de otros dioses, de otras personas, de otras deidades, pero Jesús es la deidad número uno, Él es el poderoso de Israel, Él es el que vive y reina para siempre. ¿Cómo no exaltar al Señor, hermano? En vez de exaltar a su patrón, exalte a Dios, hombre. Hombre, no, mi patrón, no, hombre, esto y lo otro. ¿Y Jesús qué, pues? Contesten. Porque Jesús siempre está, cuando, como le digo, se queda en segundo plano. Pero Él es caballeroso y Él espera, dice Apocalipsis 3:20, que Él toca la puerta. Él quiere vivir en el trono de tu corazón. Hermano, no quiere quedar en segundo lugar, porque Dios debe ser el primer lugar y Él no comparte su gloria con nadie. Pero hoy el problema de la cristiandad de hoy es yo, después yo y luego yo. Señor, tú conoces mi corazón. Ay, Dios mío. Es tremendo, ¿no? ¿Quién es Jesús para ti entonces? Él es el camino, la verdad y la vida. No existe otro que salve. Hechos 4:12, vamos a Hechos 4:12. No hay otro que salve. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Lo tienes nomás ahí en un rinconcito? Y solo cuando se te atora la carreta y cuando estás fallando y cuando se te están poniendo las cosas difíciles, Dios mío, ahora sí, tú eres para mí todo. ¿Y antes qué pasó?
¿Qué pasó antes? Cuando no tenemos trabajo, ahí estamos, Dios mío, un trabajo y te voy a servir, voy a dar para tu obra, voy a trabajar y todo. Y nomás se lo da al Señor, bye bye, vacation time. Se van vacaciones. ¿Qué pasó con el hermano? Le dio un trabajo al Señor, sí, buen trabajo, hermano, pero ya anda en China, haciendo negocios con los chinos. Ay, pobres chinos, ¿verdad? Hechos 4:12, mire lo que es el Señor. Y en ninguno otro hay salvación. Por eso Pedro y los discípulos sabían quién era Jesús para ellos. Aprendieron. El día que nosotros aprendamos, hermanos, le aseguro que vamos a estar aquí a la hora del servicio, porque vamos a saber quién es Jesús para nosotros. Así como dijo Vicky. Pero que se vea, pues. No nomás que quede el decir, amén, Señor, yo lo quiero hacer. No, lo voy a hacer. Porque yo sé quién es Jesús para mí. Como dijo Jesús a los fariseos, ¿de labios qué? ¿Pero qué? Hay gente que allá afuera de labios los honra. ¡Y cristianos! Aleluya, Señor, te amo, te amo. Pero su corazón, lejos, frío. Están allá, hermano, en Alaska. Y solo se acuerdan, como le digo, de vez en cuando de Él. Entonces, ¿sabrán quién es Jesús para ellos? No sé. Yo hablo por mí. Dice, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra deidad, no hay otro poder, no hay otra salvación, no hay otro ser como Jesucristo nuestro Señor que nos salve. Nadie nos puede salvar. Por eso, ¿quién es Jesús para ti? Si te ha salvado, ¿por qué nos hemos quedado ahí estériles sin servirle a Él? Porque ninguno trae salvación. Y cuando se refiere a salvación, es que está hablando del cielo eterno con Jesús o del infierno sin Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No se oyen esos amenes. La palabra de Dios así es. Pero queremos nosotros, que le digo, saber quién es Jesús para nosotros. Ahora, la pregunta no es quién dice la sociedad, todo el mundo, la sociedad, quién es Jesús. Lo que la gente diga, eso a ti que no te importe. A ti lo que te interesa es quién es Jesús para ti. Amén. Si te dice tu vecino, no hombre, vecino, no le haga caso, Jesús ya no, ya pasó, fue uno como tantos de ahí, hombre. Y uno dice, de veras, y él hace caso. Hermano, ¿qué pasó? Pues el vecino me dijo, hermano, ya no vengo. ¿Qué pasó? Y por eso deja de venir. La pregunta no es quién dice la gente, la sociedad, quién es o qué es Jesús o quién es Jesús. La pregunta es, otra vez, no importa lo que la gente diga, para ti quién es Jesús, hermano. Piénsalo. Si para ti es lo mejor, se va a notar. Como hay gente que dice, para mí lo mejor es mi familia y luchan por su familia, ¿sí o no? Les tienen toda la familia, porque han dedicado el tiempo para su familia. Para ellos les pregunta, ¿quién es para ti tu familia? Lo mejor, le tienen esto, le tienen lo otro, le tienen para acá. Pero ahora, hablando de Jesús, ¿qué es para ti Jesús o quién es para ti Jesús? ¿Lo más importante o hay otras cosas más importantes? Deuteronomio 6:5, vaya conmigo. ¿Están conmigo, hermanos? Deuteronomio 6:5. ¿Ya lo tiene? Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos tienen fuerzas todavía aquí? Con todas tus fuerzas. Que cuando usted se levante que diga, Señor, te amo con todas mis fuerzas y hoy es día de servicio y voy a la iglesia porque tu palabra dice que amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero venimos a la iglesia así de...
para el trabajo, a ponchar, porque tengo a mi patroncito. Pero para el Señor, ¿quién es Jesús para ti prácticamente? Ahora, la otra pregunta. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu corazón? Ahora, el lugar, escuche bien esto y si quiere anotarlo para que se lo lleve a su casa. El lugar que Jesús, nuestro Señor, ocupa en tu corazón, ahí te va a revelar quién realmente es para ti Él. ¿Sí entendieron la pregunta? Ahí les va otra vez. El lugar que Jesús ocupa en tu corazón revelará quién es realmente para ti. Si Jesús ocupa ese lugar en tu corazón grande, se va a revelar, se va a notar. Y la gente va a ver, esta persona ama a Dios. Y va a revelar quién Jesús es realmente para ti. No solamente alguien que está en la Biblia, que dice que es el Salvador del mundo, pero va a ser más que eso en nuestra vida. Muchos dicen, Jesús primero, ¿sí o no? Muchos decimos, no, el Señor está primero, hermano. Jesús primero, aleluya. Pero sus prioridades muestran otra cosa. Amén. Mucha gente, cristianos de hoy, de los días de hoy, los modernos, hermanos, los que están en un cristianismo modernizado, dicen, sí, Jesús es primero, pero sus acciones, hermano, demuestran otra cosa. Dan que decir, dejan mucho que desear. Jesús dijo también en Mateo 6:21, solo anótelo, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si tu tesoro está en las cosas de este mundo, ahí va a estar tu corazón. Obvio. Pero si tu tesoro, hermano, está en las cosas eternas de Dios, tu corazón va a estar ahí, hermano. Tú vas a andar preguntando, hermano, ¿qué se puede hacer para la obra? ¿Qué podemos hacer para nuestro Señor? Porque yo sé quién es Jesús. Pero la cristiandad de hoy no está así. La cristiandad de hoy está en otro canal, en otra brecha. Y ahorita es el peligro de estar en esa dirección, porque Jesús está a las puertas. ¿Cuánto lo creen? ¿Por quién cree que les digo todo eso? Porque las cosas se están viendo de una manera muy diferente hace muchos años. Y Cristo nos está preparando al que se quiera preparar. Y el que quiera poner a Jesús en primer lugar, bienaventurado será. Y el que lo quiera poner al Señor Jesús siempre en primer lugar, eso va a ser una gran bendición. Como dice Deuteronomio 6, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Por eso, las personas que dicen que Jesús es primero para ellos, pero sus cosas, pero sus prioridades muestran otra cosa. No se ve. Dios les da la salud, les da el trabajo, les da, hermano, la bendición y todo. Y aún así saben reconocer a su Señor. Amén. No saben, hermano. Y eso es una tristeza. Esa es realmente una decepción grande. Imagínense si uno humanamente lo puede ver. ¿Cómo lo verá el Señor, hermano? Que el Señor siempre ve las cosas y está al tanto y va a decir, realmente dicen que me aman, pero no me aman. Mentira, que me aman. De aquí para el diente nomás, del diente para afuera. Pero para el corazón no me aman. Nuestro corazón se refleja. El corazón del cristiano, el corazón de que dice, hermano, que su vida es para el Señor. Se refleja en el tiempo. Están en el tiempo del Señor. Hay reunión, yo voy a estar ahí porque ese tiempo es sagrado para mi Dios. Porque yo sé quién es Jesús. Él es el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Lo que dijo Pedro, yo lo tengo que tener también en mi mente, en mi corazón. Lo voy a hacer. Y eso es, hermano, se va a reflejar en nuestro tiempo, en nuestra obediencia también, para hacer las cosas que a Dios le agradan. No lo que a mí me agrada, en nuestra adoración, que cuando vengamos a la iglesia, entremos a adorar, hermano. Que cuando vengamos al servicio también sea un servicio para el Señor, no para los hombres. En nuestra fidelidad, que seamos fieles dentro y fuera de la iglesia. En nuestra generosidad también con el Señor. Si Dios nos ha bendecido, dar también para que la obra de Dios siga creciendo, para que se pueda predicar el Evangelio. Amén. Pero la gente ahora
no quieren escuchar esos mensajes. ¿Quieren escuchar otros mensajes? Pues el Señor mismo predicó fuerte también, ¿o no? ¿O creen que predicaba quedito? ¿Qué dicen, hermanos? Dele gracias a Dios que no está Juan el Bautista aquí. Porque Juan el Bautista hablaba aún más fuerte. ¿Se recuerdan cómo predicaba él? ¿Ah? Juan el Bautista, no sé, porque él sabía quién era Jesús. Y él no podía callar su gloria del Señor. Dice, detrás de mí viene uno, dice, mire, él sabía quién era Jesús. Detrás de mí viene uno que no soy digno de, hermano, agachado, encorvado, desatar la correa de su calzado. No era digno de estar enfrente del Hijo de Dios. No sé, se sentía impuro. ¿Qué pasó también con Pedro cuando estaba en el arca, hermano, en la barca, allá en el río pescando y todo? Y en eso se le presenta el Señor. Y Pedro sintió, le digo, esas radiaciones de santidad. Y Pedro le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Eso quisiera que la gente de hoy dijera, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador, pero quiero venir a ti porque sé quién tú eres. Pero hoy la gente está al revés. No están haciendo lo que dice la palabra. La palabra de Dios tiene un orden, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido por añadidura. Ahora la gente no busca el reino de Dios y su justicia, hoy le dieron vuelta. Primero quieren agarrar ellos, y después, si hay tiempo, si me sobra. Entonces, ¿qué lugar ocupa el Señor en tu corazón? No basta decir, Señor, Señor. Lucas, capítulo 6, verso 46, anótelo, solamente dice, Lucas dijo en el Evangelio de Lucas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Eso no está bien. Amén. Porque si amamos, ¿cuántos aman al Señor aquí? Ella como que, hay que decirlo, amén, sí. Entonces, hagamos lo que Él dice. No nomás es decirle, sí, Señor, yo te amo, ¿cuánto te amo? Por eso le digo, cuando usted le dice a su esposa que la ama, demuéstreselo con hechos también, amén. Regálele florecitas, dele unos $1,000. Llévela a pasear por ahí. De vez en cuando, por supuesto, se vale. Pero no la pasee todo el mes tampoco, no. De vez en cuando, llévela, sáquela, váyanse a un lugar y claro, llévela ahí a un lugar y coman en un buen restaurante, unos taquitos, algo ahí rápido. Jesús, hermano. Por eso le digo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y así dice la Biblia literalmente, y no hacen lo que yo digo. Jesús, para ahí casi vamos a ir avanzando, el tiempo avanza. Jesús no acepta el segundo lugar, ¿cuánto lo creen? Si está Jesús en tu corazón en el segundo lugar, tienes que hacer algo. Amén. Tienes que hacer algo, hermano, hermana, los que nos ven. Si Jesús ya está en segundo lugar, Él no le gusta estar en segundo lugar. Hay peligro, peligro. Hay que quitarlo de más, lo que nos está estorbando, y ponerlo en primer lugar. Éxodo 23, vamos, para que antes de que se duerma. Éxodo 23. El calor aquí está fuerte, ¿el calor sí o no? Está fuerte, ¿no? Yo también tengo calor. Éxodo 23. Éxodo 23. Amén. Jesús no comparte su gloria con nadie. ¿Cuánto lo creen? No la comparte con los demás. No, pero es que hay que estar a la par. ¿Por qué creen que Satanás está siempre tratando de hacer las cosas? Porque quiere compararse, quiere poner igual su trono como Él. Pero Él es un ser creado y pronto también será aplastado, dice Romanos, por la planta de nosotros también, por el poder de Dios. Un día Satanás también va a tener que dar cuentas, y como dice la palabra de Dios en Filipenses 2:19, dice, toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confesarán que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, todos quieren, como le digo, a lo mejor competir con el Señor, pero nadie le gana. Ahorita leímos el Salmo 97, vamos a ir después, ahorita que leamos 23, Éxodo. Miren lo que dice Éxodo 23. No tendrás
dioses ajenos delante de mí. No, no los tendrás. Dios dice no, porque yo soy el único, Dios celoso. Yo soy el único que debo de ocupar el primer lugar y nadie más. Muchas veces pensamos que los dioses o los ídolos son imágenes, ¿verdad? Pensamos, pero no. ¿Saben cuáles vienen siendo ídolos también? ¿Quieren saber cuáles son? El dinero. Cuando el dinero está por encima de Dios y que no te acuerdes de Dios y que nomás estás dinero, dinero, dinero. Hay unos reels que sacan ahora que ponen a un señor y está así como con como para pescar y está un dolarito ahí, uno de a 100 y él va detrás de él y va y se cae hasta abajo. Porque lo va siguiendo y nunca lo va a alcanzar. El dinero, 1. El trabajo, 2. La familia también puede influir a veces. No, pues es que, pastor, es que no puedo ir por eso. La familia también. El entretenimiento también. Mucho andar disfrutando de las cosas. Yo no digo que es malo, pero también, hermano, abusamos. Amén. Las redes sociales también nos están, hermano, siendo ídolos. El orgullo también. Bueno, aquí no hay orgullosos, yo creo que no hay. No vinieron los orgullosos. Se quedaron en casa. Y también los sueños personales. Esos son ídolos. No, pero es que yo quiero hacer esto y lo quiero. Está bien. Pero hay que primero poner a Dios. Y lo que Dios diga, se hará. Amén. Todo aquello que ocupa el lugar de nuestro Señor Jesucristo, todo aquello, por mencionar las cosas que mencioné, todo aquello que ocupa el primer lugar, antes de Jesús, se convierte en un ídolo. Si lo crean o no. Y aunque no lo crean, así es. Y Dios quiere que tumbemos esas cosas que nos están, hermano, dañando y que está ocupando el lugar del Señor. Por eso el apóstol Pedro, en Mateo 16, otra vez regresemos a Mateo 16, me encanta esa expresión de de Pedro, en Mateo 16. Y le dijo, el verso 15, le dijo el Señor y les pregunta, allá en aquel lugar, hermano, donde había mucha maldad, paganismo y todo, el Señor los llevó para aquel lado. Y le dijo, ¿y vosotros quién dices que sois? Mire, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, amén. Tú eres el Cristo, el Hijo, no hay otro, tú eres el único. Incluso Pedro estuvo arriesgando hasta su vida por lo que dijo. ¿Por qué? Porque todos pensaban, como le digo, de una manera conforme, de una manera, hermano, que todos se alineaban a lo que decían. Eso es lo que la persona era. El apóstol San Pablo también, hermano, él en cierta manera tenía esa perspectiva de decir que él defendía pues su ministerio, porque la gente después podía decir que no era apóstol. Por eso él luchaba y trabajaba e insistía que él era apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque defendía el evangelio del Señor, porque él sabía que las respuestas, hermano, las decisiones de todas las personas de lo que dijeran, a lo mejor eso sí iba a ser. Pero aquí en el caso del Señor, Pedro dijo eso, y entonces eso fue lo que, hermano, les cautivó el corazón a ellos. Y el verso 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque él ya estaba convencido de que ellos sabían quién era el Hijo de Dios. Su grupo que estaba alrededor de él. O sea, él supo que las palabras de ellos habían hecho el trabajo que Dios quería hacer con ellos. Que supieran entre ese grupo corporativo, entre los 12. Y esos 12, mire, empezaron a predicar, Jesús es el Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Y empezaron, hermano, empezó. Y hasta ahorita es porque usted y yo estamos aquí. Amén. Por esos 12, de esa decisión corporativa, en cierta manera, por esa decisión de que fue unánime, hermanos, ellos no cambiaron su actitud y supieron quién era Jesús y comenzaron a predicar y comenzaron a decir y comenzaron. Y él les dijo, no les digan a la gente que yo soy el Hijo de Dios o Jesús era el Cristo, pero comenzaron, hermano, y hasta ahora, por medio, hermano, de esa convicción de Pedro, también estamos aquí nosotros. Amarás al Señor también en Mateo 22:37. Lo vuelve a repetir como decía Deuteronomio. 22:37. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice
con parte de tu corazón. Dice, con todo tu corazón. Amén. Después dice, y con toda tu alma. No dice con parte de tu alma, no, con toda tu alma. Toda, completita toda. Y con toda tu mente. No solamente poquita mente, no, es que lo amo poquito. No, con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios. No con una parte, con todo. Amén. Cuando Jesús ocupa el trono en el corazón, todo cambia. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Cuando el Señor Jesús ocupa el primer lugar en tu vida, todo lo gris se va a convertir en azul. Todo lo que estaba perdido se va a convertir en bendición. Todo lo que estaba, hermano, como decir una decepción, se va a convertir en algo bueno. ¿Por qué? Porque Jesús va a ocupar el trono de tu corazón y todo va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo reina hay paz, no lo busque, apúntele. Juan 14:27. Cuando Cristo, hermano, reina en tu corazón, hay paz. Si no, pregúnteme a mí. Cuando antes no tenía paz, cuando Jesús no reinaba en mi corazón. Pero cuando Jesús reina en mi corazón, hay paz. Hay propósito, 2 Corintios 5:17. Hay un propósito. El que está en Cristo es una ¿qué? Nueva criatura, las cosas viejas han pasado. Ya no va a ser el mismo, hermano, peludo, marihuanero, hermano, drogadicto, alcohólico. Hay una bendición. ¿Por qué? Porque ahora esa persona le abrió el corazón y reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Y todo cambia, hermano. Se cambia esa persona, se transforma. Hay bendición, hermano. Todo cambia cuando Jesús ocupa el trono de tu corazón. Todo cambia. Ahí sale el endemoniado gadareno, cuando también Dios entró en su corazón y lo transformó después de ser un hombre que vivía en los sepulcros. Cambió su vida. ¿Por qué? Porque Jesús entró en el trono de su corazón. ¿Cuántos quieren que Jesús viva en el trono permanente? Debería de ser así. Hay transformación. Gálatas 2:20 dice también, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay transformación, ya no se detiene uno, hay cambio, hay un deseo de buscar las cosas de Dios. Hay obediencia. Juan 14:15 también. ¿Qué dice Juan 14:15? Para casi terminando. Juan 14:15, mire lo que dice. Cuando Jesús ocupa tu trono, tu corazón, hay obediencia, dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? Que guardar los mandamientos del Señor. Que guardarlo. Dios me dice, yo no tengo que ofender, no ofendo. Dios dice que yo tengo que amar, voy a amar. Dios dice que yo tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Porque para mí Él es el Rey de Reyes. Para mí Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como a Pedro también. Para mí Él es eso. No solamente una simple historia de que vino en la cruz y que vi la película de la pasión de Cristo. Para mí es eso. No, es más que eso. Amén. El verdadero cristianismo, escuche bien, los que nos escuchan también en la radio, para acá sigue terminando. El verdadero cristianismo no consiste únicamente asistir a una iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo? El verdadero cristianismo no consiste en decir, yo voy a la iglesia, pastor, ¿qué le pasa? No consiste en eso. Sino consiste en permitir que Jesucristo gobierne cada área de nuestra vida. Cada área. Si a veces mi tiempo es lo que estoy yo despilfarrando, le voy a decir, Señor, gobierna mi tiempo. Gobierna mi tiempo y Dios te va a dar esa bendición. Si estoy desperdiciando también las entradas que Dios me ha dado y las estoy desperdiciando, gobierna mis finanzas, Señor, y Dios las va a gobernar. Estoy desatendiendo a mi familia. Señor, gobierna mi familia para que mi familia pueda ser una familia unida. Cada parte de nuestra vida, si la Señor la gobierna, no lo dudo que vamos a ser de bendición. Para concluir, hoy el Señor en el siglo XXI le sigue haciendo la misma pregunta a todos nosotros. ¿Y para ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Para ustedes. Para los que nos ven también en la internet, ¿quién es para ustedes? ¿Quién dicen que es Jesús?
Y la última pregunta, inevitable, la tenía que decir. ¿Y qué lugar tiene Jesús en el corazón? ¿Es un invitado ocasional? De vez en cuando me siento triste, lo quiero invitar. Voy a la iglesia porque hoy no tengo nada que hacer, es un invitado ocasional, voy a ir. O es una tradición religiosa porque mi abuelita era cristiana, mi abuelito también, entonces pues yo voy a ir también, ahí nomás voy. Porque pues ellos pues me decían que fuera. O es una opción entre muchas, a ver, de Tin Marín, de Doping, sí voy hoy. Una opción más, no tenía nada que hacer, sentía como que no había invitados en mi casa, nadie me iba a invitar. Entonces, es una opción más. Entonces, hermanos, solo hay dos posibilidades, solo dos, con esto ahora sí termino. Si Cristo gobierna el corazón o algo más ocupa el lugar. Hoy es el momento de rendirle nuestra vida completa al Señor, amén. El apóstol Pablo decía en capítulo 3 de Filipenses, verso 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Que nuestra respuesta no sea solamente con los labios, sino con una vida rendida. Y comenzando este nuevo mes, que comencemos una vida rendida al Señor. Que ya no sean solamente palabras, hombre. Porque hay mucha gente que dice, sí, yo, amén, hermano, esto y lo otro. ¿Y dónde están? Puras palabras. Amén. Que el Señor ocupe el primer lugar en cada pensamiento, en cada decisión y en cada acción. Eso significa que Él actúe en mi vida, en mi forma de pensar, de actuar y de sentir. Eso se llama un arrepentimiento genuino para seguir al Señor. Que cuál dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos un minuto y medite en la palabra que Dios nos ha hablado. ¿Quién es para ti Jesús?